Capítulo 3, ¿Qué hace a un héroe? Parte 2, un torrente de pura luz blanca cayó sobre Hajime. Ante él había una cara conocida. Pero nunca había visto esa cara familiar hacer una expresión tan poco familiar. Koki parecía un demonio mientras saltaba sobre Hajime, bajando su espada hacia él. Está tan absorto en su batalla que me confundió con un monstruo o algo así. Supongo que podría tirar a Yaegasi delante de mí y él recobrará el sentido común y se detendrá. No, esos ojos no parecen cuerdos. Había una locura en los ojos de Koki que hacía obvio para Hajime que el héroe no estaba en su sano juicio. Sintiendo que Koki no se detendría, Hajime saltó hacia atrás para evitar el golpe. Un pilar de luz blanca se estrelló contra el suelo sobre el que había estado parado un segundo después. Las grietas se extienden por el suelo. Aunque se repararon al instante, era obvio que Koki había golpeado a Hajime con la intención de matar. Hajime miró la copia de Koki, que estaba sonriendo a corta distancia. Luego se giró hacia Shizuku, quien murmuró un poco, pero permaneció firmemente dormida. Estaba asombrado de su habilidad para dormir en medio de tanto alboroto. Aunque el hecho de que estuviera despierta contribuiría en gran medida a resolver esta situación, el interrogatorio de Koki fue lo primero. Hajime se giró hacia él y le preguntó, ¿qué demonios crees que estás haciendo, Amanogawa? Koki miró su espada, que estaba firmemente clavada en el suelo. Su flequillo cubría su cara, haciendo que su expresión fuera ilegible. ¿Tú? ¿Esto? ¿Qué? No te oigo, viejo. Mira, no somos el enemigo aquí, ese tipo de ahí es quien. ¿Nosotros? Koki levantó la cabeza, sus ojos brillando siniestramente detrás de su flequillo. ¿Qué coño pasa entre ustedes y nosotros? Shizuku no te pertenece, deja de decir tonterías y ve a terminar tu juicio. Tu oponente está allí, no aquí. Aunque la voz de Hajime era tranquila, tenía un mal presentimiento sobre el estado mental actual de Koki. El héroe sacó su espada del suelo y se tambaleó hacia Hajime. Como era de esperar, las palabras de Hajime no le llegaban. Mana se levantó alrededor de Koki mientras se preparaba para atacar de nuevo. Oh, lo terminaré bien. Le pondré fin a todo. Los ojos de Koki se abultaron, sus pupilas ardiendo de locura. Rebosante de odio y sed de sangre, Koki atacó a Hajime. Giró horizontalmente su espada con infusión de luz, apuntando al cuello de Hajime. TCH, así que ya has sido corrompido. Idiota, cállate. Si desapareces, todo volverá a la normalidad. Muere. La premonición de Hajime había sido acertada. Koki había perdido con su copia, y por ello se había perdido a sí mismo. Hajime se balanceó hacia un lado, evitando la espada de Koki. Miró con calma mientras la espada volaba a centímetros de su cara. A juzgar por las primeras palabras de Koki, y por la forma en que había mirado a Shizuku, Hajime supuso que su aparición había sido el último clavo en el ataúd para cimentar la derrota de Koki. TCH, vine en el peor momento posible. Destello celestial, 8 alas dobles. Wow. Usando la menor cantidad de movimiento posible, Hajime esquivó el aluvión de cortes de luz. Cálmate, Amanogawa. Si no tienes cuidado, matarás a Yaegasi. La forma en que Hajime lo dijo sonaba como si estuviese reteniendo a Shizuku como rehén, pero lo que estaba diciendo era solo la verdad. Sin embargo, Koki era incapaz de pensar racionalmente en este momento. Cobarde. Libera a Shizuku de una vez. Como era de esperar, Koki interpretó mal las palabras de Hajime, aunque era él el que atacaba a Shizuku. Enfurecido, desató otra ráfaga de golpes. Fue entonces cuando la princesa dormida finalmente despertó. Aunque había estado agotada después de su juicio, era impresionante cómo se las había arreglado para dormir durante todo esto. ¿Qué está pasando? Déjame dormir un poco más, no puedo creer que puedas dormir en una situación como esta. Será mejor que te levantes o te lanzaré como a una bala de cañón humana. En ese momento, incluso Hajime estaba un poco molesto por cómo Shizuku seguía medio dormida. Se echó hacia atrás y le pellizcó el muslo a Shizuku. Si eso no fuera suficiente para despertarla, ¿realmente la tiraría? Con suerte, eso sería lo suficientemente chocante como para hacer que Koki recupere la cordura también. Sin embargo, Hajime no pudo divertirse, ya que su pellizco, afortunadamente, despertó a Shizuku. Sacó su crossbeats y desplegó una barrera en forma de Q. La espada de Koki destelló mientras su ataque se dispersaba alrededor de la invisible barrera espacial. El estruendoso rugido que lo acompañaba alertó a Shizuku sobre el hecho de que estaban en batalla, y ella rápidamente se cayó de la espalda de Hajime. Caray, tienes un sueño muy pesado. No lo tengo. Es solo que tu espalda estaba tan cómoda que yo. Bueno, lo que sea. Podemos discutir tus hábitos de sueño más tarde.
Más importante aún, haz algo con ese tipo. Hajime disparó 2 balas explosivas desde sus crossbits para contrarrestar el siguiente hechizo de Koki. Las balas cruzaron trayectorias justo delante de Koki, explotando y enviando ondas de choque hacia él. ¿Qué quieres decir con más importante? Espera, ¿qué demonios está pasando? Desgarrada por el trato cruel que Hajime le daba, la expresión de Shizuku pasó de dolida a conmocionada al ver lo que estaba sucediendo. No podía creerlo. La persona que los atacó fue Koki de entre todas las personas. Su sorpresa era comprensible. Después de todo, no esperaba que uno de sus mejores amigos intentara matarla. Parece que el juicio logró corromperlo. ¿Cree que soy la raíz de todo el mal o algo así? No. Shizuku siguió la mirada de Hajime y vio que estaba mirando la copia de Koki. La copia sonreía mientras veía a Hajime defender los ataques de Koki. Eso fue todo lo que Shizuku necesitó para armar la situación. Su expresión se tornó sombría, y se giró hacia Koki. Koki. No pierdas con tu copia. Estás haciendo exactamente lo que quiere. Regresa a tus sentidos y véncete a ti mismo. Miró a Koki con preocupación en sus ojos. Aunque estaba lejos de ser perfecto, seguía siendo un buen tipo y amigo de Shizuku desde hace mucho tiempo. Además, fue un discípulo del estilo Yaegashi, y por lo tanto parte de la familia Yaegashi. Esta era la primera vez que Shizuku había visto tanto odio en los ojos de Koki. No soportaba verlo así. Alzando la voz, hizo todo lo posible para llegar a Koki. Pero Koki sonrió, sus ojos aún llenos de odio y sed de sangre. No te preocupes. Te salvaré, Shizuku. ¿Koki? ¿Qué estás diciendo? Nagumo te ha lavado el cerebro, ¿verdad? Está bien, volverás a la normalidad una vez que lo mate. Koki se giró de la aturdida Shizuku a Hajime. Nagumo, incluso si eres un antiguo compañero de clase, no creas que puedes hacer daño a mis amigas. Voy a matarte y liberar a Kouri y a las otras chicas de tu lavado de cerebro. Entonces salvaré el mundo junto con ellas. Shizuku se quedó sin palabras. Era muy posible que Koki hubiese acabado así mucho antes si Shizuku no hubiese hablado con él la noche que Kouri se fue al grupo de Hajime. El peso de sus palabras le había impedido volverse loco. Sin embargo, ella no había sido capaz de cambiar realmente la opinión de Koki, y él aún albergaba cierto resentimiento hacia Hajime. Esa fue la razón por la que siempre había discutido con Hajime cuando viajaban juntos. Pero Shizuku le había impedido cortar completamente los lazos con Hajime, o intentar recuperar a Kouri por la fuerza, pero al mismo tiempo, eso significaba que solo porque Shizuku había estado a su lado, había permanecido cuerdo. Los procesos de pensamiento y la visión del mundo de Koki eran muy infantiles. Era comprensible, ya que no había encontrado ningún obstáculo que no pudiera superar con sus ideales juveniles hasta ahora. Así que también era natural que estuviera furioso de que su última amiga de la infancia hubiera sido, NTR, dada de él. Apenas había sido capaz de mantener su cordura negando continuamente las verdades con las que su copia le había golpeado, pero al final, se había visto forzado a aceptar la realidad cuando había visto a Shizuku durmiendo felizmente sobre la espalda de Hajime. Ni siquiera Koki estaba tan delirante como para negar lo que estaba viendo, y una vez que aceptó la realidad, su espiral descendente había comenzado. Koki, ya desbordante de emoción, había decidido sustituir la realidad por una fantasía conveniente. Esa era la única manera en que podía proteger su frágil corazón. Se había convencido de que Hajime Nagumo era un monstruo que le había lavado el cerebro a Kouri y a las demás, y que era un demonio que intentaba impedir que salvara el mundo. Sorprendida por las salvajes afirmaciones de Koki, Shizuku rechinó los dientes e hizo todo lo posible para que entrara en razón. Koki. Contrólate. No dejes que tu copia te engañe. Shizuku eligió cuidadosamente sus siguientes palabras. Habló suave y amablemente, como si tratara de calmar a un niño que hacía un berrinche. Sabía que si metía la pata, Koki acabaría yendo más allá del punto de no retorno. Escucha, Koki. Sé que es difícil enfrentarse a las partes más feas de uno mismo. Casi me muero yo misma, así que lo entiendo. Pero si no aceptas tus emociones negativas y las superas, no podrás avanzar. Si realmente quieres salvar este mundo, no puedes permitirte aferrarte a tus delirios. Tu verdadero enemigo eres tú mismo, esa versión negra y sonriente de ti. Abre los ojos, Koki. Las palabras de Shizuku resonaron por la sala. La copia no se movió. Parecía que la interferencia de los camaradas era considerada una parte válida del juicio. Pero su desprecio no se desvaneció cuando miró al original del que fue creado. Hajime miró en silencio la escena desde detrás de Shizuku. La razón por la que no se defendió al instante cuando la atacaron fue por consideración hacia ella. Bajo la atenta mirada de Shizuku, Hajime y su copia, Koki sonrió.
Aunque se parecía a la encantadora sonrisa que a menudo devolvía a las chicas en Japón, había algo distorsionado en ella. Gracias, Shizuku. Gracias por preocuparte siempre por mí. Koki, la esperanza y la pena luchaban en Shizuku. Estoy realmente feliz. Aunque te hayan lavado el cerebro, sigues pensando en mí. Koki, está bien. Venceré a mi imitación y te salvaré en Nagumo. No tendrás que pasar más tiempo con un tipo que ni siquiera te gusta. Te llevaré de regreso a donde perteneces, Shizuku. Shizuku convirtió sus manos en puños, su expresión se hizo plana, y ella preguntó en voz baja, ¿a dónde pertenezco? ¿Qué quieres decir con eso? Ya veo, así que te has olvidado de eso. Pobrecita. Nagumo es un verdadero monstruo. Contéstame, Koki, a mi lado, por supuesto. Así es como siempre ha sido, y así es como siempre debería ser. Shizuku levantó la vista con desesperación. Oscuras nubes se juntaron en su corazón, y ella exhaló un suspiro de dolor. Koki, ¿recuerda lo que hablamos en el puente esa noche que Kori se fue? Sí, por supuesto que sí. Dijiste algo sobre que no siempre puedo asumir que tengo razón, ¿no? No te preocupes, siempre pensé que Nagumo era un sinvergüenza, pero gracias a tus palabras me quedé con él para asegurarme. Y ahora sé a ciencia cierta que es un sucio traidor, no. Koki, lo que intentaba decir era, no malgastes tu aliento, Shizuku. Te lavaron el cerebro para que no te des cuenta, pero estoy haciendo lo correcto. Koki interrumpió a Shizuku, haciendo caso omiso de sus palabras. Al decirse a sí mismo que a todos les estaban lavando el cerebro, tenía una excusa para luchar por su futuro ideal. Koki se giró hacia Hajime, sus ojos brillando con una oscura locura. Su romper el límite, que había rebajado a propósito mientras hablaba, regresó con toda su fuerza, y la luz blanca estalló a su alrededor. Koki, detente. Pero el grito desesperado de Shizuku no llegó a su amiga de la infancia. Koki corrió hacia adelante, dejando un rastro de luz a su paso. Ni siquiera le echó un segundo vistazo a Shizuku. Su mirada estaba fijada únicamente en Hajime, su enemigo jurado. Los intentos de persuasión de Shizuku habían fracasado. La sonrisa de la copia se hizo más amplia, y Hajime chasqueó su lengua enfadado. La emoción desapareció de sus ojos, reemplazada por una mirada fría y tranquila. Shizuku palideció mientras observaba el cambio en la expresión de Hajime. Una pelea a muerte entre los dos fue el peor resultado posible. Espera, puedo detenerlo. Bajo los efectos de su romper el límite, las estadísticas de Koki superan a las de Shizuku por un margen justo. Era improbable que ella pudiese detenerle, e intentar hacerlo solo, terminaría con que ella saliese herida. Aún así, no soportaba ver a dos personas que le importaban intentar matarse entre sí. Empujó su agotado cuerpo a la acción y se metió entre Hajime y Koki. Yaegasi, a tu derecha. ¿Ah? Aunque estaba confundida, el cuerpo de Shizuku se movió por reflejo. Levantó su katana a su derecha y se dio la vuelta. La copia de Koki corría directamente hacia ella. Un escalofrío corrió por su espina dorsal y se preparó para el impacto, pero antes de que la espada de la copia llegara a ella, un objeto familiar se abrió paso entre ellos, uno de los crossbits de Hajime. Brillaba de color carmesí, lo que indicaba que tenía activa la piel de diamante. Estaba allí para amortiguar la fuerza del golpe de la copia, haciendo más fácil para Shizuku bloquearla. Desafortunadamente, la copia se había fortalecido más allá de lo creíble gracias a la debilidad de Koki. NGH, con un dolor terrible, Shizuku quedó impresionada por la copia de Koki. Rayas de maná negro iban detrás de la copia, llenando el espacio entre Koki y Hajime. Koki bajó su espada hacia Hajime con suficiente fuerza como para partir una roca. Pero Hajime la bloqueó con un dana recubierto de asantium. Mientras sonaba un agudo estruendo metálico, Hajime escuchó a la copia de Koki decir, le haré compañía a Shizuku. Concéntrate en tu odiado enemigo. Shizuku entrecerró los ojos y gritó, aléjate de mí. No tengo tiempo que perder contigo. Ríndete. Ese tipo no puede ver nada más que a Hajime Nagumo. Este juicio es ahora entre él y Hajime. No interfieras, no vayas decidiendo eso por tu cuenta. Enfadado por haber sido usado como examinador, Hajime miró hacia donde Shizuku y la copia de Koki se estaban batiendo en duelo. ¿Seguro que quieres pelear conmigo? Tu preciosa amiga de la infancia está siendo atacada. Esa falsificación es una parte de mí. No la matará. Y maltratarla un poco le enseñará a no volver a ser engañada por escoria como tú. ¿No lo llamaste monstruo antes? Es un monstruo con mi personalidad copiada en él, ¿no? En ese caso, incluso si es un monstruo, no matará a Shizuku. Eso no tiene ningún sentido.
Koki era verdaderamente el maestro de la interpretación de la realidad de la manera más conveniente posible. Aunque acababa de negar su copia alegando que era un monstruo, también creía que no dañaría a Shizuku porque era su copia. Sin embargo, esa inconsistencia lógica no pareció molestarle ni un poco. De hecho, independientemente de la rima o la razón, Koki parecía haberse convencido de que realmente era la verdad. Puso aún más fuerza en su espada, tratando de atravesar a Daanar. Pero incluso con sus estadísticas mejoradas con romper el límite, fue incapaz de hacer que Hajime se moviera. Era como si estuviera frente a una fortaleza de acero. Furioso, gritó, prepárate. No dejaré que te salgas con la tuya con Kouri, ni con Yu, ni con nadie más. Liberaré a todas de tu tiranía. Koki movió su muñeca y transformó su corte por encima de la cabeza en un horizontal. Apuntó al cuello de Hajime sin dudarlo. Pero por supuesto, Hajime bloqueó el golpe con facilidad. Esta vez con el bozal de Daanar. ¿Qué? Koki gritó sorprendido, y Hajime acercó su cara a la del héroe. Miró fríamente a los ojos de Koki y dijo, cuando eres tan estúpido, no tiene sentido ni siquiera señalar tu estupidez. Pero déjame decir una sola cosa. ¿Quién te crees que eres, diciendo el nombre de ellos sin honoríficos? Bastardo. Hajime desató su sed de sangre, dejando que cayese en cascadas sobre Koki en oleadas. La presión emitida por Hajime era tan inmensa que apenas podía ser considerado humano. Ante tan abrumador y monstruoso poder, Koki se puso tenso. Hubo un fuerte estruendo cuando Hajime apretó el gatillo, y su bala acelerada por algún golpeó la espada de Koki como si no fuera más que un juguete de plástico. La muñeca de Koki no pudo resistir el impacto y se vio obligado a soltarla. Su espada santa giró por el aire. Antes incluso de que tuviera tiempo de registrar lo que había pasado, Hajime le golpeó con una poderosa patada frontal. ¡Ga! Sus huesos emitieron una siniestra grieta y Koki retrocedió a una velocidad increíble. Hajime le persiguió y le dio una patada en la rotonda. Koki se sintió como si hubiera sido atropellado por un camión mientras cambiaba de dirección de atrás hacia los lados. Viajaba tan rápido que ni siquiera se cayó al suelo, como una bala humana, sin manera de detenerse. Todo lo que podía hacer era cubrirse la parte posterior de la cabeza como medida de protección. Esa pequeña medida fue lo que lo salvó de caer inconsciente cuando chocó contra la pared de hielo con suficiente fuerza para pulverizarla. Aún así, había recibido una cantidad significativa de daños. Koki tosió sangre mientras luchaba a cuatro patas. Aunque llevaba la armadura más fuerte de Hila y usaba romper el límite, Limit Break, había estado a punto de ser sacado de la acción por una patada de Hajime. Además, Hajime ni siquiera había activado su romper el límite. Koki rechinó los dientes, frustrado por la diferencia de fuerza entre ellos. Pero, por supuesto, Hajime no iba a darle tiempo de arrepentirse. Antes de que Koki pudiese ponerse en pie, otro fuerte estruendo resonó por toda la habitación. 2 rayos de luz roja se dirigieron hacia él. Pero Koki se las arregló para sentir que los ataques venían y rodó a un lado. Desafortunadamente, eso no fue suficiente. Hajime había disparado un tercer tiro en la dirección en la que había predicho que Koki rodaría, y este le golpeó el hombro mientras se ponía en pie con dificultad. El dolor le atravesó, pero Koki no tuvo tiempo de notarlo. La última bala fue mucho más rápida. De hecho, la tercera bala de Hajime había sido mucho más rápida que las 2 primeras. La razón era simple. Hajime había envuelto sus 2 primeros tiros en maná para que pareciera que las había acelerado con campo relámpago, Lightning Field, pero en realidad, solo había acelerado el tercer tiro, y la razón por la que disparó 2 tiros normales fue tan que rebotaron en la pared de hielo en lugar de destruirla. Utilizando el terreno desigual, Hajime había hecho rebotar sus balas con precisión para que atravesaran los huecos de la armadura de Koki y rompieran una de sus rodillas. NGH. Ven, espada santa, tumbado en el suelo, sangrando por la pierna y el hombro, Koki, sin embargo, llamó a su espada sagrada. Respondió a su llamada y voló a su mano extendida. Pero por supuesto, voló en línea recta. Lo que significa que antes de que pudiese llegar a la mano de Koki, Hajime la interceptó y la clavó bajo su bota. Ya sea por lealtad o solo porque estaba diseñada para ello, la espada luchó bajo los pies de Hajime, esforzándose por alcanzar a su señor. Sin embargo, el pie de Hajime no se movió en lo más mínimo. Patético. ¿Por qué no usas las funciones adicionales que añadí a tu equipo? Al menos, de esa manera lucharías un poco más. No había desdén en la voz de Hajime. Solo estaba diciendo la verdad con calma. Pero ese tranquilo análisis de la realidad cabreó aún más a Koki, y su odio ardía más que nunca. No había nada que se pareciese al viejo y carismático Koki que había existido una vez en su expresión.
El hombre que condenó el asesinato más que nadie ahora no se parecía más que a un asesino enloquecido. Hajime se inclinó y presionó a Daanar contra la frente de Kouki. Como Kouki, emanaba suficiente sed de sangre como para hacer que la gente normal se desmayara. Era obvio que Kouki había sido sometido a jaque mate. Todo lo que Hajime tenía que hacer era apretar el gatillo. Pero una voz desesperada le llamó antes de que pudiera. Nagumo-kun, por favor, no lo hagas. Te prometo que puedo hacer que recupere la cordura. Mientras luchaba contra la copia de Kouki, Shizuku rogó a Hajime que le perdonase la vida. Eso no le gustó ni un poquito a la copia. Parece que necesitamos sacarte de este escenario, Shizuku. Debido a su desesperación, Shizuku había revelado una apertura. La copia se aprovechó al máximo de eso y la golpeó mientras ella estaba desprotegida con una ráfaga de luz de plena potencia. Shizuku tropezó hacia atrás, y la copia siguió con un destello celestial, fragmentar, celestial flash, Siatar. Parecía que la copia no tenía reparos en usar las características adicionales que Hajime había añadido a su equipo. Antes de que Shizuku pudiese siquiera pensar en defenderse, un crossbeat de Hajime apareció ante ella. Gracias a la pronta protección de Hajime, Shizuku logró evitar graves daños. La copia, por supuesto, se había contenido para evitar matar también a Shizuku, por lo que las ondas de choque del efecto de fragmentación del destello celestial solo eran lo suficientemente fuertes como para provocarle una conmoción cerebral y dejarla inconsciente. También la hicieron volar hacia atrás, pero el crossbeat de Hajime la atrapó antes de que chocara contra la pared. Luego la colocó suavemente en el suelo, dejándola apoyada contra la pared. Luego creó una barrera espacial, protegiendo a Shizuku de cualquier cosa que la copia pudiera intentar hacerle. Sonriendo, la copia se encogió de hombros y se giró hacia Hajime. Le apuntó con su espada del demonio y soltó un aluvión de luz negra. La espiral de energía negra era lo suficientemente grande como para golpear tanto a Kouki como a Hajime. Parecía que la copia planeaba enterrarlos a los dos de una sola vez. Hajime no miró a Shizuku, murmuró, Dios, qué molestia, y saltó. Naturalmente, dejó a Kouki donde estaba. ¡Uah! Con una rótula aplastada, Kouki no podía ni siquiera estar de pie. Al darse cuenta de que no podría esquivar, gritó y adoptó una postura defensiva. Pero justo antes de golpearlo, la explosión cambió de trayectoria y se inclinó hacia Hajime. Parecía que el rayo era un rayo buscador. Hajime se concentró en la información que provenía de su ojo de demonio. Al hacerlo, pudo ver el núcleo del hechizo. Disparó a Daanar, derribando el núcleo con gran precisión. Sin embargo, a la copia no pareció importarle. Parecía que su objetivo acababa de ser apartar a Hajime de Kouki. Despreocupado, se giró hacia Kouki. Kouki empujó débilmente su espada hacia ella, pero la copia la apartó fácilmente y se inclinó para susurrar al oído de Kouki. Parecía un demonio tratando de llevarla a la tentación. Hajime no tenía ni idea de lo que le susurraba Kouki, pero una vez que acabó Kouki empezó a mirar hacia adelante y hacia atrás entre Hajime y la copia, sus ojos enrojecidos. Luego, como si hubiera renunciado, asintió. Un segundo más tarde, el contorno de la copia comenzó a difuminarse, y comenzó a desvanecerse. Motes de luz negra surgieron de ella y empezaron a dar vueltas alrededor de Kouki. Es hora de que nos convirtamos en héroes. Acabemos con el mal y salvemos a nuestras amadas heroínas. Cállate. No recibo órdenes de ti. Solo estoy usando tus poderes para derrotar a Nagumo. Una vez que él se haya ido, tú serás el siguiente. La copia sonrió. Luego se convirtió por completo en partículas negras y entró en Kouki. Un segundo después, el cuerpo de Kouki comenzó a latir. Latió tan fuerte que el ruido resonó por la habitación, y rayas negras empezaron a aparecer en la luz blanca que le rodeaba. Era como si se hubieran derramado gotas de tinta en un charco de leche. Kouki se puso en pie con dificultad. Su hombro y rodilla habían sido completamente curados. ¿Cuánto tiempo vas a hacerme esperar? Sorprendentemente, Hajime había esperado como un buen villano a que Kouki completara la transformación de su héroe. Pero ahora se había cansado de quedarse parado y disparó a Daanar y Slaga a Kouki. Eso no fue todo, tampoco. Al mismo tiempo que apretaba el gatillo, también le lanzó una granada. Kouki no se molestó en esquivar nada, y rayas de luz roja le atravesaron el hombro y la pierna. La granada también explotó sobre él, empapándolo de fuego. Eso ya no funcionará. Kouki salió de las llamas, completamente ileso. Su voz temblaba con una alegría apenas reprimida. Maná blanco y negro surgió de su interior, haciendo estallar las llamas. Uno de los ojos de Kouki se había vuelto de color carmesí oscuro, dándole una mirada indiscriminada. El daño que había recibido de las primeras balas de Hajime también se había curado en su mayor parte. Parecía que algunas de las habilidades de héroe de Kouki,
como la resistencia física, la sanación avanzada y la absorción de choque se habían fortalecido con su repentino aumento de maná. Su pelo también estaba cubierto de blanco ahora, y una telaraña de venas carmesí oscuras cubría su armadura blanca y pura. Pero lo más importante es que ahora tenía 2 espadas. Su espada sagrada original, y su copia es espada del demonio. ¿Ustedes 2 se fusionaron? No me gusta, pero sí. Es la única forma en que puedo vencerte. Pero voy a derribar a este tipo, idiota. Ya has perdido por la tentación, gritar todo lo que quieras. Ya no puedes vencerme. Con este nuevo poder, recuperaré todo lo que me pertenece. ¿Cómo diablos no te has dado cuenta todavía? Es porque eres así que terminaste en este lamentable estado para empezar. Basta de charla. Toma. Sobrecarga. El maná de Koki se infló a proporciones masivas. Había usado la única habilidad derivada de romper el límite, sobrecarga, que multiplicó sus estadísticas por 5. Eso, combinado con el hecho de que se había fusionado con su copia, significaba que sus estadísticas habían superado los 10.000. Ahora era tan monstruoso como Hajime. Koki levantó sus espadas gemelas, y luego desapareció. Un segundo después reapareció detrás de Hajime y bajó diagonalmente sus espadas gemelas con un grito de guerra. Era tan rápido que Hajime ni siquiera pudo darse la vuelta. Lo tengo. Una enfermiza sensación de satisfacción surgió en Koki, pero un segundo después oyó 3 murmullos familiares. Sus espadas volaron de sus manos, y algo duro le golpeó en el estómago. El aire fue expulsado de sus pulmones y voló hacia atrás. Respirando con dificultad, de alguna manera se las arregló para enderezar su postura en el aire y aterrizar con seguridad. Creí que no tenía tiempo para reaccionar. Acunando su estómago, Koki levantó la vista, confundido. La respuesta a su pregunta estaba justo frente a él. El cañón de Aanar le apuntaba directamente a él, aunque Hajime seguía mirando hacia adelante. Parecía que Hajime había invertido la empuñadura de su arma sin siquiera mirar y disparó con precisión a Koki. En verdad, Hajime había tenido tiempo más que suficiente para reaccionar. No había necesitado dar la vuelta para detener a Koki. No me jodas. Enfurecido de rabia y humillación, Koki atacó de nuevo a Hajime y bajó sus espadas. Destello celestial, tormenta. Finalmente, empezó a usar las habilidades con las que Hajime había dotado su espada. A Koki ya no le quedaba orgullo. Había sido reducido a una bestia que actuaba puramente por rabia. Innumerables espadas de viento atacaron a Hajime por todos lados. Todos eran invisibles, apegados a las ondas de luz que había liberado. Con sus estadísticas mejoradas, el destello celestial de Koki era lo suficientemente poderoso como para aniquilar a un ejército, pero Hajime se balanceó como una hoja en la brisa, esquivando la mayor parte del bombardeo. Los pocos ataques que no pudo esquivar, los derribó o los desvió con Daanar y Slag. Incluso si algo era invisible, mientras era mágico, el ojo de demonio de Hajime podía verlo. Además, gracias a que Riftwalk mejoró sus sentidos, pudo ver fácilmente una forma de esquivar la tormenta de viento. Si a eso le sumamos su gran experiencia, entrenamiento y enfoque racional en el combate, esquivar las invisibles espadas del viento fue un juego de niños, y como no estaba concentrando toda su atención en esquivar, eso significaba que podía contraatacar. Mientras esquivaba, Hajime alineó naturalmente la mira de sus armas con la de Koki. Disparó, y su bala se entretejió entre cientos de espadas de viento para estrellarse contra el suelo a los pies de Koki. Por supuesto, esto no fue un error. Apuntó hacia allí a propósito. ¡Wow! Ondas de choque carmesí ondulaban por el suelo. El suelo se abrió paso por debajo de Koki, haciéndole volar. Consiguió clavar su espada en el suelo para recuperar el equilibrio, pero eso lo dejó sin aliento. Antes de que se diera cuenta, Hajime estaba frente a él. Una vez más se comió una de las patadas delanteras de Hajime, y fue enviado precipitadamente hacia un rincón de la sala como si fuera un pinball. Koki ni siquiera tuvo la oportunidad de terminar de maldecir. Hajime ya le estaba apuntando con Daanar y Slag mientras volaba hacia atrás. Rápidamente activó aerodinámica para salir del camino, pero Hajime ajustó su puntería y apuntó al lugar en el que Koki acabaría. Con la expresión rígida, Koki observó en cámara lenta cómo Hajime se movía para apretar el gatillo, pero luego dudó momentáneamente. Hajime estaba debatiendo si disparar, o ajustar ligeramente su puntería para ir a por la cabeza. Sus instintos le dijeron que pusiera fin a las cosas aquí y que golpeara a Koki con un disparo letal. Pero al mismo tiempo, recordó cómo Shizuku le había estado suplicando que le perdonase la vida a Koki, lo desesperada que estaba por salvar a su amigo de la infancia. También pensó en lo devastada que estaría Kouri si Shizuku se deprimía por la muerte de Koki. Sí.
Hajime se sonrió con tristeza y apretó el gatillo. Disparó 3 veces en rápida sucesión con ambos revólveres. Incapaz de cambiar su trayectoria, Koki fue bañado en balas. Se sacudió como un muñeco de trapo mientras una luz roja le atravesaba. Hajime incluso había tenido en cuenta cómo cada bala podía hacer que el cuerpo de Koki se retorciera, asegurándose de que cada uno de sus disparos no diese en el blanco. Un segundo después, la sangre roció de las numerosas heridas de Koki y cayó al suelo con un golpe húmedo. Desde lejos, Koki parecía un cadáver. Pero era obvio que no lo era cuando empezó a moverse. Usando sus espadas gemelas como muletas, se puso en pie tambaleándose. Sus hombros, brazos y piernas sangraban profusamente, pero en segundos esas heridas se cerraron. ¿Por qué te detienes? Me estás mirando por encima del hombro. Cada uno de los disparos de Hajime había sido calculado para inmovilizar a Koki, no para matarle. Humillado, la cara de Koki se retorció de rabia. Aunque tenía tantas ganas de matar a Hajime ni siquiera le interesaba una pelea a muerte con él. Casualmente tocándose el hombro con Daanar, Hajime respondió: si te mato, Yaegasi y Kouri se deprimirán. Sería mucho más doloroso matarte que dejarte con vida. Y dejaré que tus amigas de la infancia se ocupen de ti, que te jodan. Te mostraré lo que obtienes por subestimarme. Furioso, Koki atacó de nuevo a Hajime. Odiaba cómo Hajime estaba más preocupado por Shizuku y los demás que por el oponente que tenía ante él. Desató una ráfaga de ataques, intentando forzar a Hajime a que le prestase atención. Desafortunadamente, ninguno de ellos se aproximó. No importaba lo poderosos que fueran los golpes de Koki, no importaba lo rápido que se moviese, Hajime tranquilamente los bloqueaba todos. La rabia ardía tan ferozmente en su corazón que la temperatura de su cuerpo comenzó a subir. Sus emociones comenzaron a desbocarse tanto que su espada se volvió descuidada también. Los tipos como tú siempre hablan como si lo supieran todo. Pero yo soy el que realmente entiende a Kouri y a Shizuku. Soy el que más se preocupa por ellas. Yo soy el único con el que deberían estar unidas. Tú no. No un cabrón de mierda como tú. Suenas como un mocoso malcriado. Hajime se metió entre las tajadas de Koki y disparó a Daanar a quemarropa. Aunque aún así evitaba los signos vitales de Koki, esta vez le pegó en el torso. Sin embargo, ni siquiera eso fue suficiente para detener a Koki como estaba ahora mismo. No importaba lo mucho que Hajime dañase a Koki, sus estadísticas sobrecargadas le permitían curarse instantáneamente. Koki era realmente como un mocoso malcriado que solo estaba haciendo una rabieta porque las cosas no le estaban saliendo como él quería. Aunque hacía tiempo que había superado sus límites físicos, las emociones negativas de Koki le permitieron exprimir aún más potencia de su sobrecarga. Ahora que se había fusionado con su copia, cada vez que su copia crecía en poder, él también lo hacía. Koki había llegado a un punto en el que pronto eclipsaría a Hajime, a menos que el propio Hajime usara romper el límite. Estaba blandiendo sus espadas con la misma velocidad y poder que Noint. Pero ni siquiera eso era suficiente para él, y su fuerza siguió creciendo. ¡Wow! Koki soltó un aullido bestial. Por otro lado, Hajime permaneció en silencio. Aunque Koki ostensiblemente tenía el mismo nivel de poder que Noint, Hajime no se sintió ni un poco amenazado por él. No desató un grito de guerra como el que tuvo con Noint, ni siquiera se molestó en activar romper el límite, y a pesar de todo el poder que Koki tenía a su disposición, aún no podía golpear a Hajime. No importaba lo rápido o fuerte que fueran sus golpes, no podían arañar a su oponente. La razón era simple. Su estado mental estaba hecho añicos. Estaba furioso, consumido por el deseo de golpear a su enemigo en una pulpa ensangrentada. Le costaría mucho ganarle a cualquiera un combate como el que tiene ahora, y mucho menos a Hajime. Mientras Koki estaba cazando ballenas, otra sección de la muralla se desmoronó, revelando otro pasaje. Hajime ignoró los furiosos cortes de Koki y se giró para ver a Yu y a las demás entrar en la habitación con expresiones sombrías. Era obvio por sus expresiones de aturdimiento que no podían entender cómo habían terminado las cosas de esta manera. Normalmente Koki se habría dado cuenta de su entrada, pero estaba tan absorto en luchar contra Hajime que no lo hizo. Todo es por tu culpa. Si no estuvieras aquí, todo sería perfecto. Kouri y Shizuku serían mías. Hubieras salvado al mundo. Pero lo arruinaste todo. Aunque seas un asesino, aunque abandones a la gente sin pensarlo 2 veces, ¿cómo es que le gustas a todo el mundo? No tiene sentido. ¿Por eso crees que les lavé el cerebro a todas? ¿De qué otra manera lo explicas? Kouri, Shizuku, Yu, sea, tío, les has lavado el cerebro a todas. Apuesto a que estás tratando de lavarle el cerebro a Ryutaro y a Suzu también, ¿eh? Bueno, no te lo permitiré. Yo soy el héroe.
Salvaré a todos de ti y reclamaré el lugar que me corresponde. Ya nadie te necesita. Los gritos de Koki resonaron por toda la habitación. Naturalmente, los ojos de Yu, Sa y Tio se entrecerraron peligrosamente cuando escucharon eso. Cory se cubrió la boca con asombro, mientras que Ryutaro y Suzu se quedaron sin palabras. Hajime suspiró, y habló a Yu y a los demás por telepatía. Yu, parece que superaron sus pruebas muy bien. Eran pan comido. De todos modos, ¿qué le pasa a ese imbécil? Realmente te está insultando. Había un poco de ira en las voces telepáticas de Yu y Sa. Naturalmente, no les gustó que Koki insultara a Hajime y a sus amigas. Especialmente desde que Koki decía sus nombres sin honoríficos. Hajime sonrió a las dos y les dijo, la versión corta es que se perdió con su imitación y se engañó a sí mismo pensando que tenía razón. Ahora está descargando su ira en mí. Se fortaleció aceptando la oferta de imitación y fusionándose con ella. Si pudiera controlarse, aún así podría despejar el juicio, pero no parece que eso esté ocurriendo. Yaegasi trató de persuadirlo y así fue como ella terminó. Hajime dio un rodillazo a Koki en el estómago y miró hacia donde estaba descansando Shizuku. Yu y las demás siguieron su mirada. Shizuku-chan, ella no recibió ningún golpe directo, así que debería estar bien, pero ¿puedes vigilarla por mí, Cory? Por supuesto. Déjamelo a mí. Ver a su mejor amiga acostada inconsciente hizo que Cory volviese a la normalidad, y ella corrió hacia Shizuku. Fue entonces cuando Koki finalmente se dio cuenta de que Yu y los demás habían entrado en la habitación. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido, y puso algo de distancia entre él y Hajime. Se giró hacia los recién llegados y les dio una sonrisa loca. Oh, están aquí, chicos. Solo esperen un poco más. Le daré una paliza a este tipo y los liberaré a todos. Su declaración fue tan escandalosa que Yu, Sa y Tio pasaron de estar enfadadas a mirarle con compasión. Ryutaro y Suzu, por otro lado, salieron de su ensueño y gritaron, ¿qué estás diciendo, Koki? ¿Qué te ha pasado? Despierta, contrólate, Koki-kun. Nagumo-kun no es tu enemigo, eres tú mismo. En vez de estar contento de que sus amigos se preocupasen por él, la sonrisa de Koki se contorsionó en un gruñido de enojo. Como era de esperar, se giró hacia Hajime. Nagumo. No me digas que ya les lavaste el cerebro a Ryutaro y a Suzu. ¿Qué tan bajo vas a caer? ¿Cuánto tienes que quitarme para estar satisfecho? Oh, ahora lo entiendo. La traición de Eri también fue obra tuya, ¿verdad? Siempre pensé que era extraño lo repentinamente que había cambiado. Pero si le lavaste el cerebro, todo tiene sentido. No, no lo es, idiota. Ahórrate tus patéticas excusas. Te haré pagar por tus pecados. El mayor pecado aquí es que te falta el cerebro. Aullando, Koki levantó sus espadas gemelas. Una espiral de maná blanco y negro surgió de ellas. Las ondas de choque del maná destruyeron el suelo cerca de Koki y el techo justo encima de él. Koki estaba reuniendo su maná para liberar la mayor ira divina de su vida. Sabes que no voy a esperar a que termines cada vez, ¿verdad? Exasperado, Hajime sacó sus bolas espacialmente encantadas de su tesoro escondido y las arrojó a Koki. Porque estaba en medio de su encantamiento, Koki no pudo esquivar a tiempo. Las bolas lo envolvieron, atrapándolo en su lugar. Con las espadas en alto, Koki gritó, joder. Cobarde. Parecía que los villanos que no esperaban a que la revolución del héroe terminara eran unos cobardes. Maldiciendo, Koki sacó aún más maná, intentando sacudirse las bolas por la fuerza. Pero incluso Noint había tardado unos segundos en escapar de ellas, por lo que naturalmente, Hajime tenía más que suficiente tiempo para atacar. Decidiendo que ya era hora de que terminara con esto, Hajime sacó sus armas grandes. Literalmente. Trajo una nueva arma de su tesoro escondido. Estaba pintado de negro con detalles rojos y se parecía a Schlagen en apariencia. Sin embargo, su barril era mucho más grande que el de Schlagen. Una pelota de baloncesto podría caber fácilmente dentro de ella. El maná carmesí empezó a juntarse cerca del cañón de esta nueva arma. Una vez que el grupo de maná alcanzó la masa crítica, comenzó a emitir chispas. Era como si Hajime hubiera metido una estrella en miniatura en su interior. La cantidad de fuerza condensada en ese disparo fue tan grande que incluso Yu y las demás temblaron. Aunque seas demasiado estúpido para escucharte a ti mismo, al menos deberías haber escuchado a Yaegasi. La forma en que hablaba Hajime era como si fuese a matar a Koki aquí y ahora. Espera, Nagumo-kun. Nagumo, por favor, no. Nagumo-kun. Shizuku, que había recuperado la conciencia gracias a Kaori Ryutaro, y Suzu le gritaron a Hajime. Pero desafortunadamente, aún así apretó el gatillo.
El aire tembló, y la luz carmesí llenó la habitación. Esta nueva arma de Hajime tenía tanta potencia de fuego como el cañón principal de una nave espacial de ciencia ficción. Incluso cuando el muro de luz destructivo cayó sobre Kouki, el odio no abandonó su expresión. Si tan solo no estuvieras aquí, yo, la luz se lo tragó antes de que pudiera terminar ese pensamiento. Shizuku, Kouri, Ryutaro y Suzu observaban horrorizados. La explosión del arma de Hajime fue tan silenciosa que podrías haber oído caer un alfiler en la habitación. Y así como no hubo sonido, tampoco hubo destrucción. La luz tiñó de carmesí las claras paredes de hielo sin dañarlas, creando una sala de brillantes granates. La vista era tan bella que era difícil de creer que había erradicado a Kouki de la existencia. Probablemente porque no lo había hecho. Kouki se lamentó suavemente, un gran cambio de los insultos infantiles que había estado soltando hacía unos segundos. Shizuku y los demás levantaron la vista, confundidos. La luz se disipó, revelando un Kouki perfectamente ileso. Cayó exhausto, y si las bolas de Hajime no lo mantenían fijo en su sitio, probablemente habría caído al suelo. Ya no había manada alrededor de él. ¿Qué acaba de pasar?, murmuró Ryutaro, expresando los pensamientos de todos. La respuesta fue simple. La nueva arma de Hajime, el cañón mágico Grenzen, era un artefacto que disparaba disparos de maná puro, sin ningún componente físico. De regreso en las ruinas hundidas de Melusina, se había encontrado con ilusiones del pasado que solo podían ser dañadas por la magia, por lo que había creado esta arma en caso de que una situación similar surgiera de nuevo. No había tenido ninguna necesidad de usarlo hasta ahora. Las balas mágicas de Grenzen estaban hechas de una combinación de magia espiritual y evolutiva, y despojaban por la fuerza al maná de cualquier cosa con la que estuviesen en contacto. Lo que significa que Hajime acababa de sacarle a Kouki la imitación, así como toda su maná. Aunque Suzu no entendía la mecánica de lo que acababa de ocurrir, suspiró aliviada al darse cuenta de que Hajime había dejado a Kouki sin poder sin hacerle daño. Ryutaro sintió agradecido a Hajime mientras Kouri sonreía felizmente, y lágrimas de alegría brotaron en los ojos de Shizuku. Con voz ronca, Kouki murmuró, ¿mi poder se ha ido? No, todavía no he recuperado nada. No puedo detenerme aquí. Kouki soltó sus espadas, y cayeron al suelo con un ruido sordo. Era obvio por el temblor de sus manos que ni siquiera le quedaba la fuerza para sostenerlas. Después de unos segundos, la espada del demonio que Kouki había heredado de su copia se desvaneció, demostrando que la copia misma había sido destruida. Los ojos y el cabello de Kouki también volvieron a su color normal. Viendo que la copia había desaparecido, Hajime liberó a Kouki de sus bolas. El héroe cayó al suelo y murmuró delirantemente, «¿Necesito que todo vuelva a la normalidad?». Tanteó ciegamente con sus manos, buscando su espada santa. Sus ojos estaban desenfocados, y estaba claro que apenas se aferraba a la conciencia. Sin embargo, el odio que ardía dentro de ellos no había disminuido en lo más mínimo. Humillado y lleno de celos, Kouki se había obsesionado con la época de su vida en la que todo había ido como él quería. Hajime devolvió a Grenzen a su tesoro escondido y se dirigió a Kouki. Viendo las botas de Hajime delante de él, Kouki dejó de moverse, levantó la vista y dijo con expresión espantosa, «Por favor, Nagumo. Devuélvemelo todo. Te lo ruego, por favor, muérete». No se dio cuenta de que todos sus amigos de la infancia lo miraban fijamente. Sus expresiones eran difíciles de leer, pero no parecían tristes o enojados. «Lo has entendido todo mal, viejo. Esto no es lo que estás destinado a hacer». «¿Cómo terminaste así, Kouki?». Ryutaro golpeó sus manos con los puños, apretando tan fuerte que sus uñas se mancharon de sangre. Había expresado lo que todos sus amigos estaban pensando. Hajime agarró en silencio a Kouki por el cuello y lo levantó. Kouki luchó débilmente, pero por supuesto, no pudo liberarse. Hajime se giró hacia Kouri y Shizuku. Shizuku cerró en silencio sus ojos, indicando que confiaría en cualquier decisión que tomase. Sus cejas se inclinaron disculpándose, lo que era muy parecido a ella. Se dio cuenta de que le había causado muchos problemas a Hajime pidiéndole que perdonase a Kouki. Kouri, por otro lado, miró directamente a Hajime, su fe en él era absoluta. Suspirando, Hajime sonrió con pesar. «Bien, bien», murmuró en voz baja. Se giró hacia Kouki y golpeó su mano derecha, la que no era protésica, en un puño. «Haz tu vida de nuevo, maldito imbécil». Golpeó a Kouki en la cara, sin usar ningún tipo de fortalecimiento del cuerpo o magia para fortalecerse. Pero para Kouki, ese puñetazo era incluso más pesado que todas las balas que Hajime le había disparado. Voló hacia atrás, perdiendo el conocimiento unos segundos antes de golpear el suelo. Hajime miró de reojo a Kouki,
luego se rascó la cabeza y suspiró. Supongo que me lo merecía por pensar que usaría a estos tipos como escudos contra el ejército de Noint. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.